Oigan, y para ahondar más al respecto del maltrato en los albergues infantiles, ya veían ustedes, pues no solamente el caso que ha sido tema esta semana, sino todos a lo largo de los años. Le agradecemos muchísimo a Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, que nos acompaña. Juan Martín, buenos días, gracias por estar aquí. Gracias, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Hoy esto es escándalo, pero ustedes llevan muchísimo tiempo denunciando casos así. ¿Qué pasa? Bueno, tenemos un deterioro en las responsabilidades que tiene el Estado mexicano para proteger a niños y niñas. Hay que recordar que cuando un pequeño o una pequeña tiene dificultades en el contexto familiar, ya sea por violencia, abuso o algún otro tema, necesita ser separado de la familia y llevado a una instalación pública. El acuerdo o la Convención sobre los Derechos del Niño establece que tiene que ser la última opción por el menor tiempo posible y en espacios supervisados. Esto es súper importante porque vivir en una institución no es la mejor alternativa para nadie. El problema que tenemos en nuestro país es que ya hace mucho tiempo se ha dejado de invertir en los albergues, el personal no está capacitado, hay literalmente abandono y tenemos en el sistema judicial todos los expedientes atorados. Entonces, si llegó el niño ahí porque hubo un conflicto de violencia familiar, el niño puede estar o la niña puede estar en ese albergue por mucho tiempo porque ese expediente que está en el Poder Judicial quedó atrapado y cada día que pasa un niño o una niña en un albergue, pues en términos cognitivos pierde socialización, sus conexiones neuronales se reducen, la posibilidad de aprendizaje escolar, de vínculos afectivos, es decir, el sufrimiento emocional es muy alto. Lo que hemos estado documentando y denunciando desde hace 28 años que fundé una organización llamada El Caracol para Infancia Callejera, son precisamente acciones de limpieza social como las que hemos visto documentadas en medios que los levantan y se los llevan a la fuerza. Esto yo ya no lo veía desde hace al menos los últimos 25 años. Y se ha un poco modificado estas formas de retiro forzado del espacio público. Esto es muy burdo. Pero estas imágenes que vimos de este niño torturado, de estos niños exhibidos y humillados, sí las hemos documentado por mucho tiempo. Y comentarles, por ejemplo, que al menos, solo para hacer un corte de tiempo, 2003 fue la primera recomendación específica en una de estas instalaciones llamada Villa Margarita, donde se denunció un cuarto o cuartos de reflexión le llaman, en realidad son cuartos de tortura, malos tratos, castigos con el tema de la comida. También obviamente se permite que al interior los otros adolescentes o personas jóvenes puedan abusar de ellos. Hay como estas historias muy duras. Hay que tener también insistencia en que esto es obligación de las autoridades, o sea, esto no tendría que suceder. Y para que no suceda tiene que existir la supervisión. Como esto no ocurre, cuando llegan a denunciarse esos temas, lo hacíamos como organizaciones, ahora ya no tenemos acceso a estos espacios, se han ido cerrando, como saben hay una literalmente persecución hacia las organizaciones y defensores y esto ha llevado a que los únicos ojos que pueden llegar a esos lugares son o los propios empleados y empleadas o las comisiones de derechos humanos, en este caso la de la Ciudad de México. Este caso es muy importante porque fue denunciado desde noviembre y hay que destacar la valentía y la fuerza de las funcionarias que lo denunciaron, que hay que protegerlas, porque lo que hemos vivido a lo largo de estos últimos 20 años es que persiguen a quien denuncia. Pueden perder su empleo. Claro. Y esto pues no es un tema no solamente nuevo, sino que acabas de comentar un tema clave y es la impunidad. De cada 100 carpetas de investigación donde niños y niñas son víctimas, solo 3 carpetas alcanzan algún tipo de sentencia o proceso, 97% de impunidad. ¿Y así ha sido durante estos veintitantos años? ¿O sí, vamos peor? ¿Vamos estamos mejor? en deterioro, Poncho. Estamos sí, peor. Estamos en una condición mucho más crítica. ¿Por qué? Los indicadores son muy concretos. O sea, cuando hablamos en términos de institucionalización, hay una tendencia a criminalizar a las familias pobres. Todos, por supuesto, sabemos que un niño o una niña no tiene que estar en una condición de riesgo, pero es distinto que esté con su mamá indígena o su mamá trabajando en la vía pública porque no tienen dinero, a que los estén maltratando. El sistema DIF, que está en una crisis institucional terrible hace mucho tiempo, ha generado una política de criminalizar la pobreza. Los separan, entre comillas, para protegerlos y los envían a estos albergues. Pero los albergues son pues poco supervisados y el público recordará estos casos dramáticos de Mama Rosa. 2014, 400 niños esclavizados y demás.
Ciudad de los Niños en Salamanca, Guanajuato, también víctimas de violencias y abusos, este caso que hemos documentado, pero también está Casitas del Sur, cerca de 12 años que sucedieron estos hechos, 25 niños y niñas desaparecieron, Ilse Michel apareció ya hace unos años adolescente, aparentemente víctima de una adopción ilegal, pero no se tocan a los funcionarios, a las funcionarias públicas. Esa impunidad permite que se sigan repitiendo. Y quisiera dejar muy claro, Pamela, Poncho, animar al público y también a los funcionarios y funcionarias. Esto no es un golpeteo político, no es una trama en contra de nadie, son responsabilidades de Estado. Cuando una persona se postula a un cargo o asume una responsabilidad en la función pública, en las letras chiquitas dice que tienes muchos problemas y que vienen a resolver. Y eso significa que todo lo que sucede bajo su responsabilidad administrativa tiene implicaciones legales o penales. Por eso es tan importante colocar nuevamente a niños y niñas, porque si no corremos el riesgo que este o cualquier otro tema termine siendo la persona y no los niños y niñas, que aquí lo importante es saber cómo están. Sabemos que ya están protegidos y demás, pero alerta, están en el CAIS Coruña. El CAIS Coruña no está diseñado para niños y niñas, está pensado para personas de poblaciones callejeras. Y si les abrieron un cuartito, una cosa... Sí. Bueno, pues... Muchísimas gracias. Gracias, Juan Martín. Gracias por el espacio. No hay que olvidar estos Sigamos temas, hablando de esto. Sí, Sí, por supuesto.